solo un comentario acerca de la parte de la ley de Ampère. Te trago esto. Ahí. Básicamente el resultado de la ecuación 13,6, que lo que menciona en la página 272 es que la expresión en la ley de la ley de Ampère, aquella que teníamos dos productos cruz, se puede reescribir de esta forma. Alguien puede decir, bueno, em, ¿será que esta ecuación, que de repente no tiene producto cruz, que tiene producto punto, vea que al final de cuentas lo que aparece es el producto punto de los DDS? Está trabando este programa. Entonces el comentario es el siguiente, tienen que revisar esa demostración. En primer lugar, porque la demostración arranca en la ecuación, en la página anterior, de la expresión para un elemento de corriente filamental. Tienen que revisar si se tendrá algún tipo de efecto para un caso donde la corriente no sea filamental. Y en principio se van a dar cuenta que no, porque lo que juega o con lo que se va a jugar en la ecuación es básicamente con los vectores relativos. Entonces quiere decir que si solo jugamos con los vectores relativos, yo puedo extender esto para un caso donde no sea una corriente filamental, sino que la carga se esté moviendo en una superficie, que tengamos un vector K o que se esté moviendo en un volumen y tengamos una densidad volumétrica de corriente. Esa sería la respuesta. Pero otro punto es la consideración que al aplicar identidades vectoriales, y todo lo van a revisar ustedes, les aconsejo que hagan ese cálculo. A veces lo he hecho preguntas de eso. Hay dos términos. Em, y en esos dos términos, Wagner afirma con un argumento que está por ahí, que eh, tenemos una integral cerrada sobre, vean, en este caso es el circuito C, o sea, el circuito, en este caso campo, no es el circuito fuente. Pueden ustedes tratar de justificar si se puede argumentar algo similar con el circuito eh, fuente. Pero la situación es que una integral de un diferencial en un camino cerrado, pues hay que evaluar en el punto final y en el punto inicial. Entonces es igual a cero. Entonces, bueno, dicen esa integral en el primer término es cero por esa razón. La pregunta es, ¿será cierto siempre? Porque la consideración aquí, nuevamente, es que tenemos circuitos, trayectorias cerradas para que tener un movimiento de carga, pero en muchos casos hemos visto que hay una especie de convención de no tomar en cuenta para aquellos casos que las líneas son infinitas o de repente decíamos tengo una línea de corriente infinita y que el retorno quizás, porque tiene que ser un circuito para que la carga se esté moviendo, o que sea un movimiento mecánico, ¿verdad? Solo que en este caso no hemos considerado esa situación de que tener una línea infinita y moverla no tendría mucho sentido. Entonces decimos que el retorno de la carga que se mueve está en el infinito. O el ejemplo que veíamos del Espira, o que estaba en el libro, que lo comenté en el último video, que decíamos que quizás eh, la batería estaba, qué sé yo,
lejos del circuito, pero que no se tomaba en cuenta quizás el efecto de esta porción donde se hacía y llegaba a la batería o a la fuente, o en el libro que de repente aparece y dicen, una línea de corriente así en forma de arco de círculo. Bueno, pero ¿y cómo es que va a retornar o va a estarse moviendo continuamente la carga ahí? Porque tiene que ser un circuito, ¿no? Es decir, si yo tengo carga aquí que se mueve y en un momento la carga, si sale disparada, no sé, vean así, si la carga sale disparada por acá, o si no hay, si aquí no hay donde pueda seguir, la carga que llega hasta ahí se detiene porque no hay forma de seguir. Entonces, no es una situación contradictoria, sino que para efectos del cálculo numérico, de la expresión matemática, no estamos considerando la trayectoria del retorno, pero tiene que haber un retorno. El problema es que en esta ecuación se está considerando que hay un retorno. ¿Por qué? Porque hay que evaluar en el punto inicial, en el punto final, y se sobreentiende que al ser una trayectoria cerrada, el punto inicial es yo tomo un punto inicial, sigo todo el recorrido y llego al mismo punto. O sea que esto es fundamental, el hecho de esto. De forma que en el circuito tengo un punto inicial y un punto final. Ahora, mi pregunta es, ¿será en un circuito, entre comillas, que no estamos considerando ese retorno, la línea infinita? Quizás en el del Espira sí, porque de repente puedo tomar que el punto inicial es este y el punto final ahí, igual desprecio, pero al menos da la impresión del camino cerrado. Aunque la batería la coloco muy lejos o la fuente la coloco muy lejos. Pero en este, ¿será que es un circuito cerrado? O sea, ¿será que en ese tipo de circuitos esto es válido? ¿Qué creen ustedes? Ahí no hay mucha opción. Es decir sí o decir sí o decir no. Yo creo que no, porque no se cierra. Exacto, no se va a cerrar. Entonces, quizás la ecuación está hecha para un modelo real en el cual tengo un circuito eh, y considero que es un camino cerrado, pero esta reducción que se da aquí no va a aplicar en estos casos, en casos donde, repito, no se está considerando el retorno, por la razón que sea, porque solo se quiere ver el efecto de esa porción o porque el retorno está en el infinito. Entonces, matemáticamente, eh, al evaluar esa integral, en estos términos no va a ser cierta. Entonces, si no es cierta para todos los casos, tampoco va a ser cierta, eh, perdón, si no es cierta para todos los casos, entonces nos damos cuenta que únicamente va a funcionar donde físicamente se observa el punto inicial, el punto final, o que físicamente se observa que es un camino cerrado. Entonces, si ustedes hacen en un problema por la versión original, que es esta, ¿no? El producto. Porque de aquí se arranca. Igual aquí se comentaba que tenía que ser cerrado, pero el hecho de que sea cerrado o no el circuito nunca se utilizó. Solo se dice, ok, no vamos a tomar en cuenta esta porción y el efecto de esta porción. Pero ya para pasar de acá a acá, sí se usa ese hecho de que si es cerrada la trayectoria, independientemente de que sea filamental, superficial o volumétrica, entonces va a ser cero. Por lo tanto, la ecuación no siempre va a funcionar. O sea que hay problemas, y ya estoy diciendo en qué problemas no funciona, donde ustedes hacen el cálculo de la fuerza de esta manera, hacen el cálculo de la fuerza de esta forma, y no da igual. Evidentemente no da igual porque el término este no se cancela.
Entonces, es una ley que particularmente yo no suelo recomendarla que la utilicen porque no funciona siempre, es decir, falla. O más bien, va a funcionar solamente cuando las hipótesis que se establecieron para llegar a ella se cumplen. Y esa hipótesis es que sea un camino cerrado. Entonces, no va a dar igual. Lo que van a ver también, am, por ejemplo, si empiezan a utilizar y a tratar de justificar esta expresión, uno dice, imaginemos que tenemos una línea acá, infinita, y tengo otra que es perpendicular. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza eh, sobre las dos, ¿qué sucede cuando hagan el producto punto del DDS y el DDS? Bueno, DDR, Bagnes pone DDS, pero es la misma cosa. ¿Qué sucede? Si tenemos dos líneas que son perpendiculares, independientemente de dónde están. Ese es cero. Sería cero. Entonces, ¿qué podían concluir con esa expresión? Que se usa en filamentos que son paralelos. No, o sea, aquí son infinitos, pero evidentemente son dos círculos diferentes. Entonces, si yo uso esta expresión, concluyo rápidamente que es cero. Ahora, ¿será eso cierto? ¿Será la fuerza cero? En primer lugar, estoy diciendo que estos circuitos no verifican esta condición, ninguno de los dos, porque no forman trayectorias cerradas si estoy considerando que el retorno se da en el infinito. Entonces puede tener fallas. Y particularmente eh, sería un ejemplo de eso. O podría haber otro ejemplo que ustedes hagan por la fórmula original, la forma original de la ley de Ampère, lo hacen por esta y no funciona. Entonces, aunque de repente la fórmula se ve más compacta porque no hay que hacer tanto producto cruz, que un producto punto es mucho más simple, falla. ¿Sí? Y quizás pueden ahondar un poquito más, solo para la recomendación, que si se van al libro de Wagner, en la última página, quizás detalle un poquito sobre eso, en todo este párrafo. Y quizás esto resume un poquito por qué razón esa fórmula va a llevar resultados ambiguos en algunos casos. Pero solo quería comentar esa parte de eso. Entonces la pregunta es, ¿podemos usar esa fórmula en cálculos? No siempre. ¿Por qué? Porque no siempre funciona. Bueno, veamos un ejercicio. Casi solo he hecho problemas de filamentales, pero imaginemos lo siguiente, que tenemos un cilindro finito y pues vamos a decir que es dieléctrico, que está polarizado de cierta forma. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón de la polarización? ¿Por qué se polarizó? A saber. Digamos que es dieléctrico y tenemos una polarización mm,
así, un P sub 0 en dirección de R. Y ponemos a girarlo en el eje del cilindro, que por simplicidad vamos a suponer que es el eje Z. Entonces hemos visto ya que el efecto de tener corrientes de conducción era porque, es decir, había alguna distribución de corriente, que la distribución de corriente el problema lo daba, es decir, decía es filamental, hay una corriente I, es superficial, hay un vector K o un vector J en el caso volumétrico. Pero también podemos tener problemas de carga, que pueda ser carga libre, porque yo podría el problema de decir tengo un cilindro con una carga Q distribuida sobre él y lo voy a mover, o tengo un dieléctrico con una polarización y lo voy a mover. Entonces también podría haber corrientes y el efecto de haber corrientes va a producir un efecto de un campo por el simple hecho de tener un movimiento mecánico en este caso. La situación es similar a la que se dio antes, ¿no? Normalmente cuando tenemos un problema de movimiento mecánico es que la expresión, en este caso, pues no sé qué tipo de densidades pueda tener, tengo la polarización, pero lo primero sería encontrar las densidades. Entonces, como tenemos el dieléctrico y es una superficie cerrada, es una porción dieléctrica, vamos a marcar tres superficies, las dos tapas y la lateral. Y sabemos que las densidades superficiales, o la volumétrica en todo caso, primero, perdón, la volumétrica es menos la divergencia de P, que las superficiales, que van a haber tres, y aquí sería ligada, ¿no? Sería aquí el vector de polarización, producto punto normal 1, polarización punto normal 2, polarización punto normal 3. En este caso, los vectores normales, el 1 sería el que va en dirección de z, el 2 el que va en dirección de menos z, y el 3 el que va en dirección de ρ. Recordemos que el vector normal, al ser cerrada la superficie, tiene que ir hacia afuera del volumen. Entonces, y tienen que ser evaluados, evidentemente, la evaluación la pongo después, pero hay que evaluar la superficie. Entonces, el primero, que el normal 1 sería en z, entonces tengo p punto z y tiene que ser evaluado en cierto z. Y vamos a considerar que el problema nos menciona que el origen está en el eje del cilindro. Perdón, en el centro del cilindro. O sea que en este caso tendría el eje X, el eje Y, y que la longitud del cilindro es H. Claro, el origen en este caso es importante para esto, ¿no? Porque esta expresión de un vector o de un campo vectorial, pues depende del origen. O sea que es importante para la polarización establecer el origen. Pero el problema lo debería darnos, o sea, que es una polarización para ese origen. Si planteo aquí, tendría que evaluar, porque estamos en la superficie H medios, dado que el origen está en el centro del cilindro. La otra es producto punto P con menos Z, evaluado en menos H medios. Y la otra sería P con ρ, evaluado en ρ igual a A. Y en la primera había que calcular la divergencia. En este caso, como solo tenemos componente R, recordemos que la divergencia llevaba un término 1 sobre R cuadrado, derivada con respecto de R cuadrado por la componente R, entonces no digamos que es cero la divergencia.
A diferencia del problema, eh, ¿cuál fue el que hicimos? El de la semiesfera dieléctrica que hicimos al inicio en el capítulo anterior, que en ese me parece que casualmente por el tipo de campo vectorial que se daba para la polarización, pues daba la divergencia cero. En este caso, no, y lo pueden comprobar. Repito, era 1 entre R, hay una derivada de R cuadrado de la componente, que la componente es P sub 0. Entonces esto sería menos, al derivar queda 2R, se cancela, entonces queda 2P sub 0 sobre R. Luego en el otro, hago el producto punto de P con el vector Z, nos queda P R punto Z, y saben que R punto Z es coseno de teta. La otra, claro, como tengo que evaluar en Z, para poder hacer la evaluación en Z tendría que colocar esto en coordenadas. Lo voy a poner acá. Tendría que colocarlo en coordenadas cilíndricas. Entonces, recordemos de las coordenadas cilíndricas que Z es igual, o más bien, quiero coseno, déjenme ver, pero en el dibujo está, sería ZR. Entonces, seno, bueno, lo dejo así. Z es igual a R coseno de teta. R, recordemos que es raíz de Z cuadrado más ρ al cuadrado. Entonces, coseno de teta es Z sobre raíz Z cuadrado, perdón, más ρ cuadrado. Entonces, vean que aunque esté en otra variable, no es que van a decir esto es constante, no, hay que pasar esa expresión al nuevo sistema, al sistema donde puedo evaluar, perdón, que en este caso son las coordenadas cilíndricas. Y vean que el cambio se va a hacer, entonces lo que debo decir es que cambio la Z por H medios, eh, tanto en el numerador como en el denominador. Digamos que queda P sub 0, H medios, sobre raíz de H al cuadrado sobre 4 más ρ al cuadrado. En la otra va a ser exactamente igual, solo que, ¿qué diferencia habría? En primer lugar, vean que el producto punto hay un negativo, entonces va a un menos. Pero cuando haga la evaluación, como evalúen el negativo, al final los dos negativos, pues signos se van a anular y lo que me queda es lo mismo. De repente le puedo llamar a una variable, qué sé yo, ponerle b, decir b es h medios para no escribir tanta cosa. Pero bueno, ya lo tengo. Y el último, hago el producto punto entre ρ y p, que sería en ese caso p sub 0 r punto ρ. Y la pregunta para ustedes es evaluada en ρ igual a, ¿verdad? La pregunta para ustedes es cuánto es r punto ρ. Seno de Entonces, teta. ok, entonces nos queda ρ
seno de teta y tengo que evaluar en ρ igual a. Misma historia, la evaluación que estoy haciendo la estoy haciendo en coordenadas cilíndricas. Seno de teta está en coordenadas esféricas, entonces tengo que pasar seno de teta a coordenadas cilíndricas y la misma historia, ¿no? Hay que recordar que ρ es igual a r seno de teta, por lo tanto seno de teta es igual a ρ sobre r es igual a ρ cuadrado más z cuadrado. Entonces ahora lo que evalúo es ρ, entonces me queda p sub 0, evalúo en ρ igual a, queda a sobre raíz de a cuadrado más z cuadrado. Al final este sería un problema típico de 321 donde les piden calcular todas las densidades de carga. Pero no es lo que nos están, en realidad ni siquiera ha planteado la pregunta. La pregunta en este caso es calcular B en un punto en el eje Z. Vamos a considerar para fines del ejercicio que me digan específicamente que Z es mayor que HM, o sea, un punto arriba. Después pueden ustedes ver si el resultado se puede o puede funcionar para un Z en el interior, o sea, entre menos H medios y H medios. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es calcular, dado que nos dan un problema donde hay un movimiento mecánico, entonces las densidades J, que en este caso va a existir porque hay una densidad volumétrica, sería la densidad por el volumen, perdón, por la velocidad en el volumen, y los Ks, pues habrían tres. Entonces tendríamos las tres densidades, solo aquí le voy a poner ligada, porque ya dijimos que son cargas ligadas. Tendría las tres densidades, que vean que ninguna es cero, por las velocidades. Aquí le voy a poner la velocidad en el volumen, aquí V1, V2, V3. Pero claro, nos hace falta la velocidad. Pero como es un objeto que está girando, vimos en otro ejercicio una relación entre V omega y el vector de posición de un punto en específico. Y que les mencioné en su momento que esa relación se va a aplicar a lo largo de todo el curso en problemas donde tengamos carga moviéndose mediante o de forma mecánica, no por la presencia de una diferencia potencial o la presencia de un campo, sino porque está girando colocada en una máquina o qué sé yo. ¿Qué relación era esa? Omega cruz, vector posición. Entonces, el omega cruz, vector posición. En este caso, el omega es el mismo en todas las regiones y como he considerado que es en el eje Z, que está girando, entonces omega es el valor omega en Z. El R, pues hay que calcular o establecerlo para cada una de ellas. Entonces, voy a considerar R4 al hacer referencia al volumen. Es decir, que 4 va a ser el volumen. Entonces, ese vector de posición 4 es un vector de posición de un punto cualquiera en el volumen. Y como es un punto cualquiera, estaría un ρ unitario, le puedo poner primado más un z primado en z. El R1, que es un punto en la tapa, recordemos que la región 1 es en la tapa. Entonces aquí ese R1 es un cierto ρ
más, y la diferencia va a ser esto, que el z es constante. Ahora, perdón. Vean que estoy colocando la misma variable ρ, evidentemente me refiero a variables en otra región. Debería colocarle ρ1, ρ2, ρ3, pero como la integral que haga en la parte volumétrica va a estar aparte de la integral que haga en la lateral y en las dos tapas, en realidad le puedo llamar ρ primado a todos. Pero se sobreentiende que como representación de un punto en esa región son diferentes. El R2 es déjenme ver cómo lo llamé. Sí, el de la parte de abajo. Entonces la única diferencia va a ser que coloco un ρ primado, pero el z sería negativo. Y el R3, que es en la otra parte, en la lateral, sería un A, porque ahora estamos un A constante, A en dirección de ρ primado. Entonces, todos estos ρs y los ρ primados son diferentes unos con otros. Ahora, no hace falta diferenciar, aunque lo podrían hacer, repito, porque van a estar en integrales diferentes. ¿Por qué? Porque aquí el campo en un punto en Z, pues va a hacer la contribución, la superposición, perdón, de la contribución de los cuatro campos, es decir, en cada región. Vamos entonces con el B. Entonces el B sería el B1 más el B2 más el B3 más el B4. Todos van a llevar el mu sub 0 sobre 4pi. Esto lo puedo sacar como factor común. Y empiezo con el 1. En el caso del 1, que es la tapa, pues solo voy a escribirlo así. Recordemos que al ser un campo B o una inducción magnética, se escribe como K DDA1 cruz R sobre voy a ponerle un R1 acá al cubo, luego la otra que le voy a poner un K1, la otra que es un K2, y agarré este problema es decir, ejemplificar varias cosas de una sola vez. Y la última es em, el, el J, ¿no? Porque hay una densidad volumétrica que sería en el volumen, cruz R4 sobre R4 al cubo. Dos cosas importantes, y creo que no, como no había aparecido ningún problema de volumétrica o superficial, en este caso es una buena forma, una buena opción para resaltar. Perdón. En un elemento de corriente, recordemos cuando era filamental, el elemento de corriente es un vector, y en el caso filamental la dirección se la daba el sentido del movimiento de la carga. En realidad, todos los elementos de corriente, la dirección la da el sentido del movimiento de la carga, pero en el caso filamental, el que lleva el vector es el elemento de línea. Y en los demás, el que lleva el vector es el K. Entonces, el D de A, el D de tau, estos son escalares. O sea, yo tengo que identificar qué cantidad es y aquí es la magnitud. Evidentemente, en todas, por la geometría que tengo, vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. Pero no vamos a colocar signos. Repito, es la magnitud. Entonces, si yo cambio a coordenadas cilíndricas, esto de dA es el mismo de este de acá. ¿Por qué? Porque es decir, en magnitud, ese de dA es ρ de phi, y el otro también. Porque no estoy tomando dirección.
bueno, primados para hacer la misma variable que estamos utilizando. ¿Qué sucede? Que vienen algunos y le ponen al de arriba positivo, le ponen al de abajo negativo y ahí va, hay un error. Son magnitudes. Y el otro DDA, en este caso, es el que tiene la parte lateral, que es el que va en dirección de ρ. Recordemos que ese sería A de phi de dz, primado. Y el volumétrico, pues, con otro color acá. En ese no hay confusión. Realmente donde suele haber confusión es en el diferencial de área, puesto que el diferencial de área es un vector. Pero aquí colocamos la magnitud. Entonces debo calcular primero K. Em, Evidentemente, como el vector R del punto de campo es un punto en Z, entonces cada R sub I yo lo calculo como SZ en Z menos cada R minúscula I. Entonces tengo que reemplazar estos cuatro y tener ese resultado. Luego hacer el producto cruz. ¿Entre quién? Entre el K y el elemento de corriente y en el último caso, perdón, entre el vector de posición y en el último caso el J. Entonces primero ocupo el J. Entonces vamos a calcular cada uno. Recordemos que el J sería la densidad que ya la tenemos, que recordemos que es una densidad variable por la velocidad. Entonces J, que en el caso de J no hay necesidad de ponerle J4 porque pues, J solo hay uno. Entonces es la densidad por el omega cruz Z. Ojo con esto. Y es producto cruz por el vector de posición del punto específico donde están colocando ese elemento de corriente. O sea que sería aquí el R4, no es el R4 mayúscula. O sea, ¿por qué? Porque si tengo el cilindro, lo que estamos calculando es la velocidad en ese punto. No es el R mayúscula, ojo, que suele ser otro de los errores. Entonces, en este caso tengo la densidad, pues ya tenemos calculada. Lo único que voy a hacer es reemplazar el R4, que dijimos que es ρ en ρ primado más z primado en z. En realidad podemos omitir los primados, porque no hay, al menos para el ρ, para z sí no, porque para z va a ser difícil porque tenemos otro z, pero en el caso de ρ se podría omitir el primado, pero igual lo voy a dejar. Hacemos el producto cruz, entonces, pues recordemos esto, aunque no le ponga el primado, eso no importa. Hago z cruz ρ, vean que si hago z cruz ρ es el sentido contrario, entonces el resultado va a ser negativo, phi. Entonces tendríamos ρ, la densidad, omega, ρ primado, menos phi. Y cuando haga el z cruz z, pues ese va a ser cero. Ya tengo la primera densidad. Si cambio la densidad que era, vean que es negativa, menos 2 p sub 0 entre r. Entonces es menos 2 p sub 0 sobre r, omega rho primado, y en dirección de menos phi primado. Sucede que la variable r no debería aparecer, porque vamos a integrar en coordenadas cilíndricas, entonces debo cambiar r. Recordemos que r es igual a la raíz de rho primado más z primado al cuadrado.
el R vector, ¿no? Al pasar a coordenadas cilíndricas. Entonces, esto me queda positivo, 2p sub 0 omega rho primado en dirección de phi primado sobre raíz de rho primado al cuadrado más z al cuadrado. Y ya tengo el j, el primero. Luego hay que calcular todos los K's y después hacer los productos cruz con los R's y luego integrar. O sea que en realidad el problema es bastante extenso. Vamos con el K1. El K1 es rho, la primera densidad, por omega cruz z, perdón, omega en z cruz LR1. En realidad, al hacer el primer cálculo, vamos a ver que los siguientes van a ser muy similares, porque como el omega va en z y todos los vectores r tienen componente rho y tienen componente z, entonces el producto cruz se vuelve muy similar, solo que aquí sería h medios y el otro sería menos h medio. Entonces realmente esto lo podemos hacer un poquito más rápido. Tenemos la densidad omega y nos quedaría rho primado. Y en este caso nos queda en dirección de menos phi. El K2 va a ser casi igual. La densidad no la reemplacé. Bueno, la densidad era este valor. Solo que, ¿por qué razón no me quedó negativo? Perdón, ¿por qué me quedó negativo? Déjenme buscar. Z cruz rho. Perdón, que aquí estoy equivocado. Esto es, no estoy viendo el chat, pero no sé si alguien ya lo puso. Sí, lo puse al revés, ¿no? Es phi y rho. Entonces aquí sería phi y queda negativo acá. Aquí estaba, perdón, aquí es z. Entonces z cruz rho es phi. Perdón ahí. Lo que pasa es que ya sé que las partículas se están moviendo así. Entonces tiene que ser la dirección de phi. Al menos la superficial. La otra va a ser exactamente igual, solo que sería la densidad 2 omega rho primado en phi. Y la otra, pues pueden observar que la única diferencia que hay es que lleva un A. Entonces rápidamente concluyo que la otra va a ser una densidad 3 omega A en dirección de phi. Bueno, todos deberían ir primados, pero el primado lo pueden eliminar. Nuevamente, los phis y los rhos en cada uno son en principio diferentes variables, pero como están en integrales diferentes, en realidad no hace falta escribir 1, 2 y 3. Bueno, tengo los Ks, luego me faltan los productos cruz. La situación es que vean que, lo voy a hacer acá. Tengo que hacer el producto cruz con este. Y ya dijimos que al hacer el producto cruz, entonces básicamente va a ir una resta de componentes en Z con el Z del punto campo y la componente ρ va a ir negativo. Entonces, si yo hago el producto punto
entre cada uno de estos, porque vean que todos van en phi, todos van en phi. Entonces básicamente es hacer el producto punto de phi, producto cruz, perdón, de phi con algo que tiene una componente en rho y que tiene una componente en z. Entonces vean que el resultado van a ser dos componentes, no hay ninguna que se va a anular. Pero si hago el producto cruz de phi y rho, al hacer el producto cruz de phi y rho, lo que me queda es negativo z, phi cruz rho. Y cuando haga el producto cruz de phi con z, me queda rho. Entonces, ya puedo escribir cada integral. Tenemos, Menos en RO no sería. ¿en cuál? No, es que corregí aquí, recuerden que es phi cruz z. Lo Ah, tenía ok. al revés. Phi cruz z es rho. Porque va en el mismo sentido de la trayectoria. Lo que pasa es que la había dibujado mal, ya lo corregí. Entonces voy a dejar planteado solo la primera contribución, y ustedes van a hacer pues las demás y van a completar la respuesta. Entonces, el B, digamos que queda mu sub 0 sobre 4pi. Hay una integral que va a ser doble porque el B1 es el de la superficie. Se trabó esto, ya. El K1 debo reemplazar la densidad 1 y la densidad 1 es esto. Vean que puedo definir esa variable b que es igual a h entre 2 para no escribir tanto, o reemplazan todo esto. Digamos que lo voy a cambiar. Entonces quedaba b sobre, perdón, b sobre b al cuadrado más z cuadrado p sub 0. Esa es la densidad. Luego falta la, la velocidad. Entonces, perdón, el efecto de la velocidad, que sería esto. Omega rho primado. Déjeme buscar, creo que no era así. Rho cuadrado, perdón, yo puse z. Por rho primado, por rho omega, rho primado en dirección de phi. Cruz, el vector de posición R mayúscula, 1, que ya dijimos que solo es de hacer la resta entre estos dos, y que básicamente sería así. Z menos H medios en Z, cruz, perdón, menos rho primado en rho. Dividido entre la magnitud de ese vector, z menos h medios al cuadrado más rho primado al cuadrado, elevado a la 3 medios. Y falta el diferencial de área, que en este caso el diferencial de área 1, como el área 1 lo teníamos marcado acá, el área 1 que es la de la tapa, entonces el diferencial de área es rho primado de rho de phi. Y este solo es el primero. Más los otros. Planteo las integrales. La integral de rho, como estamos en la parte circular, pues lo típico, ¿no? De 0 a la integral de rho
y la integral de phi de 0 a 2pi. Pero hay que hacer el producto cruz, ¿no? Que ya dijimos que cuando se hace el producto cruz de rho con z, perdón, de phi con z, y eso iba a ser rho, y cuando se haga el producto cruz de phi con rho unitario, eso iba a ser menos z. Ahora, todavía no estoy diciendo que la integral se va a poder hacer. Eso que conste. En realidad hay que hacer un par de cambios de variable, pero la expresión, esta es únicamente para la contribución 1. La otra va a ser casi idéntica. La otra, la única diferencia que tiene, recordemos que en la otra la densidad era igual, era la misma. El vector K2, pues la expresión era la misma. El diferencial era la misma. La única diferencia que tiene la otra es que el vector de posición, este era más. O sea que esa sería la única diferencia. ¿Sí? Visualizo eso para no estar subiendo y bajando otra vez. Simplemente el otro, la densidad era la misma, la expresión de la velocidad era la misma. Lo que cambiaba es la coordenada z del vector primado, entonces solo me va a cambiar eso. Luego incluirían la porción 3 y la porción 4, que es una integral triple. Ahora, no estoy discutiendo en este caso si las integrales por el tipo de densidad que puse eh, se va a poder hacer. En todo caso, el factor de la densidad va a ser este. Si le cambio la densidad, si cambio la polarización, lo único que va a cambiar es lo que tengo encerrado en rojo. De ahí todo lo demás se mantiene porque son coordenadas de posición. Claro, si mantengo la misma distribución. Entonces le queda a ustedes ya, teniendo todo, completar la integral. Esperen, que aquí creo que era solo déjenme corregir. A la 1 medio me faltó, ¿verdad? Sí, es a la 1 medio. Acá. Voy a poner la raíz mejor para no manchar. Acá es la raíz de esto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No he visto el chat si estaban preguntando. Parece que no. Ese B que le puso B igual a H medio se puede reemplazar en todo lo demás también. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Porque lo pude haber puesto acá. Es para escribir menos, digo yo. Sí, lo defino de esa forma para eh, cambiarlo. Recuerden que cuando hagan la tapa de abajo iría más, pero todo va igual. La integral que creo que va a quedar complicada y que yo creo que me parece que hay una integral que no se puede hacer, eh, creo que es la de volumen. Déjenme ver. Todas las integrales se van a dar cuenta que cuando vayan a integrar ρ, casi todas van a ser igual. Pero creo que, déjenme ver, había una de las integrales que no, déjenme verificar, z. No, parece que sí. Bueno, ahí tendrían que plantearlo. Lo que quiero que hagan es que planteen todas las otras tres integrales, al menos plantearlas, porque vea que solo para llegar al planteamiento, cuánto procedimiento hubo que hacer. Pero claro, si está mal planteado desde antes de hacer la integral,
todo lo que hagan después va a estar mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. No sé si hay más preguntas. Recuerden que mañana tienen una actividad. eh, entonces mañana voy a subirles la solución de, bueno, hoy más tarde o mañana en la mañana les subo la solución de esto. Evidentemente, si hay un recurso que se sube para mañana, ese no se incluye como parte de los recursos obligatorios, porque el corte de revisión de recursos se hace el día antes. O sea, ese corte tienen que haber revisado todos los recursos que estén en el aula eh, antes de hoy a las 11:55 de la noche. Pero igual van a tener ese material para completar. Igual voy a subir un ejemplo más. Y lo que todavía sigo esperando es que empiecen a preguntar ejercicios. Les subí una guía de problemas de exámenes anteriores o problemas nuevos que no son sacados de ningún libro, pero no ha habido consulta de nada. Yo asumo que todo está claro. Pero bueno, si no hay dudas, entonces nos vemos el viernes. Que pasen buenas noches. Gracias.